Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al mejor y único show de entretenimiento deportivo de la radio, la televisión y las plataformas digitales a nivel mundial. Hoy, como siempre, tenemos un súper programa preparado para todos ustedes. Platicamos sobre lo sucedido en las últimas horas en la Supercopa de España, el caso entre Vinicius Junior y Diego Pablo el Cholo Simeone, además Bargi en el Fútbol Club Barcelona, todo eso y mucho más a partir de este momento. Señoras y señores, pónganse cómodos porque ya comienza Somos Cracks. Arrancamos. Llegó la hora de informarse cómo se debe y en cualquier parte del corazón esta pasión hoy toma el control. Bien, arrancamos el programa del día de hoy y vamos a ir de inmediato con la información y analizar lo que ha sucedido en las últimas horas, especialmente el tema del momento, la Supercopa de España que se está disputando en Arabia Saudí. ¿Cómo estás, Alejandro López? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal a todos los oyentes de Somos Cracks? Pues sí, el tema de moda de esta semana es la Supercopa de España, que ayer nos dejó muchas cosas que vamos a comentar en ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que al final acabó llevándose el equipo de Xabi Alonso. Así es, pues bueno, comenzamos platicando un poco acerca del partido, las situaciones que se dieron a lo largo del encuentro y el análisis que nos deja este partido que, pues, lejos de ser un partido de 100 para el equipo de Xabi Alonso, fue un partido mucho más complicado de lo que, pues, la gente incluso se lo esperaba. Un equipo de Real Madrid que llega diezmado por el tema de las lesiones, sin su máxima figura ofensiva, además, Kylian Mbappé, lo que también, a pesar de tener futbolistas de peligro arriba, da más posibilidades para que el equipo rival tenga un bloque más adelantado en la zona defensiva. Jugadores a destacar, creería yo, pues el caso de Federico Valverde Dipeta, que para mí fue el mejor futbolista de la cancha, sin lugar a dudas, una nota de 10, un partido que aparte de anotar el gol, también que fue un golazo, asistencia y todo, pues también a nivel defensivo, a nivel de toques de balón, de los embates que tenía por la banda al final, me parece un partido de 100 por parte de Federico Valverde, y a destacar también lo que hizo con y sin balón Rodrigo Goes. A mí me llamó mucho la atención también el crecimiento que se le vio en el partido. Fue el mismo Rodrigo Goes para mí de lo que se veía en aquellas épocas doradas de Champions, en donde era el jugador a seguir a lo largo del partido. Está recuperando, está dejando buenas sensaciones y se está convirtiendo cada vez más en un futbolista importante. Que si esto es bueno o no, pues para mí lo es, porque todavía amplía las sensaciones de la pelea por esa posición en esa banda, específicamente en la que también quisiera en determinado momento estar también Franco Mastantuono, que ha perdido esa posibilidad y todavía pues la explicación está bastante lejana de conocerse el por qué pasó de ser un jugador tan importante e insustituible según Xabi Alonso a inicio de temporada y después se ha convertido prácticamente en otro más del banquillo del equipo Real Madrid. Yo, dentro del análisis, Alejandro, y para darte la palabra también de lo que veías en el partido, dentro del análisis que puedo tener, yo creo también que el madridismo, porque leí mucho en las redes sociales, ayer, aparte de estar viendo el partido, estuve muy metido en X, en la red social de Twitter, y estaba leyendo mucho a los madridistas, y yo siento que realmente el madridismo en la actualidad espera a un equipo que en este momento no tiene. O sea, que el madridismo espera que el Real Madrid gane todos los partidos siendo aquel equipo extraordinario, qué sé yo, al estilo el Barcelona de Pep Guardiola, que toque, que juegue, que gane,
que genere y que guste al final al 100%. Y realmente en este momento el Real Madrid no tiene una plantilla de jugadores para poder hacer eso. O sea, el Real Madrid no puede gustar, ganar y golear en todos los partidos simple y sencillamente porque en este momento no tiene una plantilla para hacerlo. Ojo, con esto no quiero decir que sea una mala plantilla o que sean malos jugadores o que sean jugadores regulares. Siguen siendo estrellas, siguen siendo grandes futbolistas, siguen siendo de grandes capacidades. Sin embargo, su estilo futbolístico no es. El estilo futbolístico de Jude Bellingham no es para eso. El de Fede Valverde no es para eso. No hay jugadores. Habría que tener 4 o 5 más Arda Gülers o jugadores más similares para poder tener ese estilo de juego. Ayer pasó algo en lo que a mí me llama mucho la atención porque por lo menos a Xabi Alonso yo no se lo conozco ese estilo de juego. El primer punto es, el Real Madrid tuvo una posesión de balón defensiva a lo largo de prácticamente 60 minutos de partido. Sí. O sea, una posesión de balón defensiva es no le doy la pelota al rival para que no me haga daño, pero yo con ella no genero o no creo volumen de juego ofensivo. Se defendió con el balón. Que existe, exactamente, se defendió con el balón. Yo no se lo había visto a Xabi Alonso, entonces puedo creer 2 razones. Una, que a lo largo del partido se haya desarrollado de esa manera y el equipo haya tenido dentro de la cancha que tomar la decisión. O número 2, que Xabi Alonso, a sabiendas de la falta o la carencia de futbolistas que tenía por tema de lesión, haya tomado la decisión de tratar de evitar un baño, como lo que ya sucedió anteriormente contra el Atlético de Madrid, y tener el balón de esa forma para tratar de abordar por lo menos la posibilidad de jugar de esa manera y de llevarse el resultado que con individualidades podría suceder. Y al final terminó sucediendo. Se termina llevando el resultado, 2 individualidades, pues el caso de Federico Valverde, que es un lanzamiento libre pues imparable, al más puro estilo de él, y la otra que nace también de una individualidad. O sea, al final realmente es eso. El Real Madrid es un equipo que, así como en el tiempo de José Mourinho, el madridismo tiene que entender que con que saque los resultados, normalmente no va a ser ese Real Madrid que usted diga cuando termine el partido, ¡fua! ¡Qué partidazo Real Madrid! Y se ganó. Entonces es un Real Madrid muy al estilo similar del de José Mourinho, que tendrá otro tipo de facultades, creo yo, a lo largo de los partidos para sacar los resultados. Ayer no me pareció un partido bueno de Real Madrid, pero tampoco me pareció a mí, para tirar todo a la basura, porque a pesar de que de todo, 2 cosas. 1, se saca el resultado, está en la final del equipo Real Madrid. Y número 2 también, creo que se jugó a un fútbol diferente ayer contra el Atlético de Madrid, que fue superior en muchos lapsos del partido, hay que admitirlo también. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que quizás a esta plantilla del Real Madrid no la podemos exigir el juego que veíamos con los Modric, Kroos, Casemiro en el campo, es cierto, pero también es entendible que el aficionado madridista esté molesto con lo que ve en cada partido, porque ayer, si somos honestos, José, yo creo que el Atlético de Madrid mereció la victoria en muchos momentos del partido. De hecho, en el segundo tiempo. Y es que Courtois hizo 3-4 paradas de las suyas de valor gol. Por lo tanto, lo mejor para el Real Madrid del día de ayer es el resultado, y también estoy de acuerdo contigo en que Federico Valverde fue el mejor futbolista sobre el terreno de juego. Estuvo también bien Rodrigo, Tchouaméni en la destrucción más que en la construcción estuvo aceptable, las paradas de Courtois, pero más allá de eso, muy poquito de un equipo al que le cuesta, como es normal, por el centro del campo que tiene y por la naturaleza de esos futbolistas que ocupan la zona de máquinas, al que le cuesta muchísimo dominar los partidos a través de la posesión del balón. Ayer en muchos tramos, y luego yo también estuve muy pendiente de las redes sociales, ves vídeos de cómo el Real Madrid intenta sacar el balón desde atrás y es un drama. El equipo en esas facetas es un drama. Y lo mejor, como has dicho tú, el resultado, el Real Madrid está en la final y un nuevo día para que Xabi Alonso pueda demostrar que puede sacarle más jugo a esta plantilla, porque el nivel da para lo que da, es muy justito. Sí, bueno, también tomar en cuenta con este tema, yo entiendo cuando una situación de esta, por ejemplo, da de qué hablar, y tú dices, bueno, es que teníamos en la defensa a los centrales titulares, a los laterales titulares, y teníamos el equipo titular, y a la defensa le cuesta salir. O sea, recordemos que ayer incluso en el segundo tiempo Xabi Alonso pone a Ferland Mendy y a Fran García en sustitución de Rüdiger y de Asensio. Sí, acabaron Tchouaméni y Carrera jugando como centrales, un lateral izquierdo y un centrocampista. Exactamente, entonces por eso te digo, o sea, que el partido también parte de
es el tema de qué jugadores están en qué posición. Claro que los que están como segunda opción en la primera plantilla del equipo Real Madrid deberían ser de la misma calidad, porque es el Real Madrid y porque al Real Madrid se le exige al 100% esto. Sin embargo, como no sucede, de momento, yo siento, o sea, voy a esto porque he visto demasiado ya y yo sé que no hay, y lo saben los jugadores también, porque lo dicen públicamente, no hay una afición más exigente que la de la Real Madrid, que el madridismo. Lo decía Gareth Bale, por ejemplo, que se llevó muchos malos momentos, por cierto, con la afición de Real Madrid también. Lo decía Gareth Bale, no hay una afición más exigente, más dura, y hay futbolistas que incluso hasta llegan a decir, bueno, ¿qué hago yo acá? Porque, o sea, la presión es demasiado fuerte. Por ejemplo, en este momento yo digo, no, está bien, el Real Madrid no está jugando bien y hay que exigir más. Hay que exigir porque, por ejemplo, el equipo estuvo en el primer lugar, se dejó perder el primer lugar y ahora no solo no se lo dejó perder, sino que ahora no veo cómo lo recupere. Por ejemplo, o sea, el Real Madrid no está jugando bien y lo admito. Entonces no veo cómo recupere ese primer lugar. Está bien exigir, pero llegar al punto, pienso yo, de trazar la molestia al punto de llegar a ser tan ofensivo con los jugadores que los desconcentra los mismos futbolistas. O sea, a Vinicius es a leguas que le desconcentró el tema de los pitidos y que ahora sean constantes, pues le desconcentra más, porque lo piensa en los partidos, porque cada vez que anota se va y va en este caso, por ejemplo, y va a sus redes sociales y postea algo que se le nota que es un desahogo por lo que está pasando con la afición. Bueno, pero A Federico Valverde igual, se le fueron encima, se le van a la mayor parte de los jugadores y yo repito, o sea, yo creo que el aficionado en esta temporada debería de saber que el Real Madrid no va a jugar a como se espera que juegue. O sea, va a jugar de lujo el Real Madrid. Yo creo que el aficionado lo sabe, José. Sabe que este equipo no da para muchísimo más, pero sí que se le puede pedir en según qué momentos de los partidos. Joder, si no tienes un centro del campo como para dominar a través del balón, implanta otro modelo de juego. Esa presión tras pérdida que veíamos en los primeros meses, porque los perfiles de Camavinga, de Tchouaméni, de Bellingham dan para ello. No son futbolistas que te vayan a dominar un partido a través de la tenencia del balón, de la posesión, del esférico. Entonces te digo algo, Alejandro. Entonces la protesta del madridismo debería de ser contra la parte administrativa de Real Madrid. Te voy a explicar por qué. Porque Real Madrid no puede cambiar un esquema y esto ya me lo dijeron de dentro, o sea, es una información que a quien me la dio puedo contrastarla y saber que viene desde dentro. En el Real Madrid no se puede cambiar el esquema táctico porque hay 3 contratos que lo impiden. Hay jugadores, hay 3 contratos que son el de Vinicius Junior, el de Kylian Mbappé y el de Jude Bellingham que impiden que tengan un cambio táctico en el que se valore la posibilidad o de que no juegue uno o de que juegue en otra posición que no sea la que él está conforme. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va Xabi Alonso? Xabi Alonso, yo lo dije el programa pasado y lo dije estando con también Borja acá. Dije, Xabi Alonso está así, atado de manos porque, por ejemplo, ¿cómo le van a exigir a Xabi Alonso que mueve el medio campo, que ponga 4 o 5, si el obstáculo en el medio campo en este caso es Jude Bellingham? Yo no digo que sea mal jugador o no digo que no tenga que jugar. Lo que digo es que en determinado momento, por ejemplo, cuando hizo la función ayer de doble pivote, se vio bien el equipo, mejoró incluso tácticamente el equipo cuando él cumplió con esa función. Entonces, imagínate que entonces tome la decisión Xabi Alonso, no, a partir de ahora vamos a jugar con esta línea para jugar contra el Barcelona y voy a poner a Arda Güler en la posición de cerebro del equipo. No lo puede hacer porque no se siente conforme uno de los futbolistas de la plantilla. Entonces es un tema contractual y lo que tiene que hacer Real Madrid es dejar de firmar contratos de este tipo. Porque no lo hace el Paris Saint-Germain, no lo hace el Chelsea, no lo hacen los grandes equipos multimillonarios que compran las grandes estrellas y les pagan el doble o el triple que le paga el Real Madrid. Es que sí. No lo hace, entonces pues no entiendo, o sea, cuál es la situación para hacer este tipo de tomar en cuenta este tipo de detalles, porque con la actualidad de Real Madrid jugando al 4-3-3, el Real Madrid nunca va a jugar como el madridismo se lo espera. Es que si es cierto lo que estás diciendo, que seguramente sí, es que estamos hablando de contratos a jugadores consentidos. O sea, ¿por qué tiene que jugar Vinicius sí o sí en la banda izquierda? Y si el entrenador necesita la banda derecha y si necesita de punta… Eso es. Vamos a ver, o sea, es algo que no tiene ni cabeza. Pero ahora que te lo digo, estoy claro que ahora tenés una explicación y atando cabos el por qué, a pesar de que no hayan resultados, no se les mueve de posición.
Sí, está claro, está más que claro. O sea, ahora que ya lo sabemos, entonces ya decimos, ok, con razón, entonces Jude Bellingham no se mueve de ahí, por eso Kylian Mbappé está jugando allí, y por eso, porque aceptó obviamente antes de venir jugar allí, y porque Vinicius Junior dijo, bueno, si él va a ser titular y va a jugar por allí, pues yo juego por acá. Yo creo que también lo que echan falta al madridismo es un poquito de control por parte del equipo. Ayer lo vimos, o sea, fue marcar el primer gol, llegó a los 2 minutos de partido, ese cañonazo espectacular de Fede Valverde, y a partir de ahí el equipo se echó atrás, José. Se echó atrás a esperar, aculado en su área y a ver qué proponía el Atlético de Madrid, en lugar de ir a por el segundo, de controlar un poquito más el partido con posesiones largas. Pero claro, es lo que decimos. Camavinga no es un perfil para ese tipo de juego, Tchouaméni tampoco y Bellingham tampoco. Entonces, si no tienes esos perfiles que necesitas para imponer ese modelo de juego, pues muy difícilmente lo vas a conseguir. Por eso digo que quizás la fórmula sea otra. Ve a presionar, porque sí que son Tchouaméni, Camavinga y Bellingham jugadores fuertes en los duelos, fuertes en las disputas, que si yo creo que van a presionar a campo contrario, el Real Madrid tendría mucho ganado. Pero es que tampoco lo vemos. Entonces, el resultado es un esperpento en prácticamente todos los partidos. Sí, ese es el segundo punto clave también, el hecho de que hay jugadores, bueno, vimos la discusión, que esto, repito, o sea, también lo dije anteriormente, por eso lo quiero aclarar ahora. El tema de Vinicius con Xabi Alonso y lo que pasó en el partido contra el Betis, créanme que esto es más normal de lo que parece. O sea, este tipo de palabrería entre el entrenador por decirle, hijo de tantas, móvete, o hace esto, hace lo otro, es muy normal, es muy común, claro. Se ve impactante cuando lo ves por primera vez. Si yo le presento esto como medio de comunicación al mundo y hay un gran porcentaje de personas que nunca lo han escuchado directamente o que nunca lo han visto así, una riña entrenador-jugador en medio de un partido complicado, pues dice, uff, mira cómo se está tratando Xabi Alonso con Vinicius, te impresiona. Yo he visto a Luis Aragonés decirle a un futbolista contrario, qué malo eres. O sea, es que exactamente. Eso es fútbol, es parte de la calentura del partido, y al terminar el partido, seguro, se abrazan, pasan el camerino, pasó todo y siguen todo normal. Ahora, lo que sí es cierto también es que se nota cada vez más en cada partido a la orilla del campo a Xabi Alonso más desesperado. Esto quiere decir que los jugadores no están cumpliendo en el campo con lo que Xabi Alonso indica. O sea, la desesperación de Xabi Alonso cada vez que, por ejemplo, se pierde el balón y zapatea y se agarra las manos de la cabeza y se da la vuelta y se va a sentar, eso es porque obviamente no están cumpliendo con lo que él piensa o lo que él les propone para dar resultados. Entonces, si el equipo no está dando realmente el ancho y no está cumpliendo con el entrenador, tenemos un problema grave, un problema difícil. Ahora, la situación también está en que la plantilla de Real Madrid, a pesar de jugar mal, sigue teniendo, podríamos decir, resultados. De los últimos 5 partidos son 5 victorias. O sea, que los rivales dentro de esos partidos han sido Sevilla, Betis, que siempre han sido rivales complicados, el Atlético de Madrid, que siempre ha sido rival complicado. O sea, que dentro de esos 5 rivales hay 3 de los que siempre le hacen la vida imposible a Real Madrid y se han sacado buenos resultados, incluso con muchos goles. Entonces, yo te digo, por eso, el madridismo siempre, y yo me incluyo, a mí me encanta ver jugar bien al Real Madrid, y me encantaría verle jugar con ese esquema, ese estilo de toque y estas cosas, pero ahora mismo el Real Madrid está más, por ejemplo, te lo pongo así, más para jugar en la Premier League que para jugar en la Liga Española. Sí. O sea, es un equipo más de tener 2-3 acciones de 2 o 3 toques y para arriba. De partido de ida y vuelta, quizás. Y que alguien defina a que empiecen a tocar y salgan jugando y hagan las cosas bien, o un fútbol vistoso. A ver, es cierto que los resultados han mejorado, no podía ser de otra manera, pero haría muy mal Xabi Alonso y la plantilla del Real Madrid en conformarse con la versión dada por el equipo en los últimos partidos, porque más allá de los resultados hay muy poco a lo que agarrarse. El partido contra el Sevilla en el Bernabéu fue un esperpento. Contra el Betis hay que recordar que sí, se marcaron 5 goles, pero que con 3-1 a favor del Real Madrid, el Betis tuvo 2 palos y un paradón de Courtois, y el propio Bernabéu empezó a pitar a los jugadores. De hecho, es algo que también quiero destacar, porque la afición del Real Madrid se está dando cuenta cada vez más de que los responsables de todo esto son los jugadores, que no es Xabi Alonso. No sé qué te parece a ti, pero yo creo que hay un acuerdo ahí entre gran parte de la afición en culpabilizar de todo esto a los futbolistas y no tanto a la figura del entrenador. Son 2 porcentajes diferentes, me parece a mí. Yo creo que los 2 lados tienen culpa. Yo creo que Xabi Alonso también, pero bueno, es que sabiendo lo que te acabo de mencionar también, pues me da a entender que realmente posiblemente Xabi Alonso quiera implementar o quiso implementar en el Mundial de Clubes su esquema ese de 5-3-2, 3-5-2, quiso implementarlo en el Real Madrid en el Mundial de Clubes,
y probablemente después del Mundial de Clubes y después de la manera en la que queda eliminado del Mundial de Clubes, siento yo que debe haber recibido una orden y esto acá no. Esto no va a pasar acá. Viniendo del Real Madrid puede ser. No sé, o sea, me puede parecer esto porque incluso me comentan que el cuerpo técnico de Xabi Alonso llegó a sugerirle vámonos de acá. Y eso te lo estoy diciendo que se lo llegó a sugerir recién tomadas las riendas del equipo y recién empezada la temporada. O sea, al darse cuenta de todas estas situaciones y saber, ok, no podemos hacer las cosas así, pues vámonos de acá. Pero bueno, al final son dos cosas diferentes porque Xabi Alonso tiene no solamente un contrato, sino también y una ética profesional, sino también un sentimiento hacia el Real Madrid y pues obviamente no le va a dejar así. Pero yo noto, José, que va improvisando sobre la marcha. En cada partido tiene que improvisar porque el equipo está muy cogido con alfileres, cogido con pinzas y da para lo que da, pero claro, con este nivel de juego, cuando lleguen los grandes miuras, cuando lleguen las rondas importantes de Champions, el domingo contra el FC Barcelona, al Madrid con este nivel de juego no le va a dar para otra cosa que no sea caer goleados, ya te lo digo yo, o sea, estoy poniendo en sobreaviso al madridista, aunque yo creo que el madridista también lo sabe. Sí, bueno, al final lo que sucede también es que este tipo de partidos, como el del domingo y los partidos de Champions, hacen a los jugadores de Real Madrid como cambiar el chip, como el hecho de entender… Es un mundo, eso es así. Sí, o sea, como a entender que este es el partido clave y aquí las cosas son diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, te lo aseguro, el domingo vamos a ver a un Real Madrid totalmente distinto al de toda la temporada el domingo contra el Barcelona. Porque se ponen el chip de este es un clásico, este es un equipo que siempre nos está haciendo daño, que nos está pasando por encima, que va por encima de nosotros en la liga, que nos ha quitado todo y cambian el chip y juega diferente el equipo. Entonces, lo que la afición madridista haría a la afición madridista estar más tranquila, pienso yo, es que el Real Madrid mantuviese ese estilo de juego en todos los partidos. O sea, si así como enfrentan al Barcelona, enfrentaran a todos los rivales, así jugaran hasta con el Girona, pues el madridismo estaría un poco más tranquilo porque vería, ok, es un equipo con complicaciones técnicas, que no debería de tenerlas, pero con complicaciones técnicas para jugar de la manera que queremos, pero está dando resultados y están saliendo las cosas bien. Creo que cambiaría totalmente la cara del Real Madrid. Evidentemente el hecho de jugar un clásico motiva sobremanera a los futbolistas. No es lo mismo afrontar un partido contra el FC Barcelona que con todos los respetos contra el Girona o contra el Español. Pero el problema está en que no hay un plan de juego, no hay un estilo afirmado de esto es lo que quiere Xabi Alonso en el Real Madrid y esto es lo que pueden ofrecer los jugadores del Real Madrid por Xabi Alonso. No hay una identidad. Claro, no hay una identidad clara y eso también es complicado porque, claro, la actitud te puede hacer quizás equilibrar un partido contra un rival que sea de tu mismo nivel o incluso superior. Pero sin esa identidad va a ser muy complicado que el Real Madrid haga frente a los grandes de Europa, incluido, por supuesto, el FC Barcelona. Así es, sin lugar a dudas, hay cambios que hay que hacer siempre, todos los equipos tienen que mejorar siempre, todos los equipos siempre buscan estar cada partido haciendo las cosas mejor, los entrenadores igual, aunque esté saliendo todo bien, siempre hay situaciones que se deben cambiar o mejorar en cada partido dependiendo del rival y eso hay que irlo acoplando, pero este Real Madrid parece que, a pesar de que las cosas se le dan, que esas cosas no le están saliendo bien. O sea, realmente estos cambios en la plantilla no están saliendo bien y yo creo que es cuestión también de responsabilidad de muchos de los futbolistas. Estoy de acuerdo. Creo que también Xabi Alonso tiene un poco de culpabilidad, una parte de culpabilidad importante al momento de tomar las decisiones en cuanto a las alineaciones. Yo no sé, o sea, al final, si esto de los contratos y estas cosas imposibilitan que la plantilla juegue de cierta forma, creo que aún así existen posibilidades o formas para hacer que el equipo juegue diferente aunque cumplan con el mismo rol. Y es que… o sea, porque perfectamente bien podría, por ejemplo, Xabi Alonso, qué sé yo no soy entrenador, pero podría decirle a Xabi Alonso, está bien, va a jugar ahí Jude Bellingham en esa posición, está bien, vamos a poner a Arda Güler por este lado, pero Arda vas a estar metiéndote en el centro y cuando Arda suba, Jude vas a tener que cambiar de banda con el jugador. Vas a tener que hacer la rotación que en su momento, por ejemplo, hizo, y ese fue uno de los mejores partidos para mí del equipo Real Madrid, que creo que fue el de Bilbao, si no me equivoco, de la rotación de Mbappé con Vinicius, para que los resultados vayan mejor, y se vio muy bien, se vio bastante bien ese cambio de zona. ¿Por qué no podría implementarlo, por ejemplo, entre Jude Bellingham y Yo también lo que le pido y lo que le exige el madridismo a Xabi Alonso es que tome decisiones importantes.
Porque sin ir más lejos, José, la realidad, Vinicius no está para ser titular ahora mismo en el Real Madrid, no tiene ese nivel de antaño, no lo tiene. Entonces, si ves que Gonzalo, que es un chico que presiona, que muerde la salida de balón, que te da esos movimientos de 9, que por mucho que Mbappé marque muchos goles en esa posición, Mbappé no entiende esa posición de 9 como lo puede entender un delantero puro, como es el estilo de Gonzalo. Joder, pone a Mbappé en la banda izquierda, que seguramente vaya a marcar los mismos goles que delantero centro, y coloca a Gonzalo en su posición natural y Rodrigo en la derecha. De acuerdo. Y sienta a Vinicius, porque es que de verdad, lo Es de que Vinicius es un nivel muy preocupante. Así comenzó la temática esta de Rodrigo, pidiéndole a más minutos a Xabi Alonso, diciéndole, ok, voy a competir con Vinicius. El puesto me lo voy a pelear con Vinicius. Entonces, perfectamente bien, Xabi Alonso podría tomar la misma decisión en este momento y ponerlos por la otra banda, pelear por el puesto a Vinicius con Rodrigo. O sea, no sé, o sea… Yo sé que es difícil sentar a Vinicius, sé que es difícil, que es una decisión complicada de tomar porque estamos hablando de un futbolista de un talento enorme, pero es que lleva muchos partidos, muchos meses sin estar a su máximo nivel y ayer lo volvimos a ver full lastre para el equipo más que una solución. Bueno, ahí está más que todo el nudo de una soga con otra. Ahí es donde atamos cabos y donde decimos, bueno, ¿por qué Vinicius, a pesar de jugar malos partidos, sigue estando ahí? Sigue Xabi Alonso diciendo que es un jugador importante, que va a seguir siendo un jugador importante. Pues bueno, no lo puede sentar porque pues, tiene una situación que le imposibilita hacerlo. Hablando de Vinicius Junior, vamos a meternos también en este tema que para mí es la polémica, inaudito, ¿no? Es una polémica tremenda que sucedió ayer en el partido por la falta de ética moral del director técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo El Cholo Simeone, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Yo siempre lo he dicho, o sea, a mí tampoco me ha gustado nunca como director técnico, ni sus planteamientos, ni su forma de juego, ni su estilo, ni mucho menos. Habrá quienes aprueben esto y que les caiga bien y que les interese y les parezca maravilloso la forma de plantear los equipos del Cholo Simeone. A mí no. Pero fuera de eso, también siempre he dicho que el Cholo Simeone tiene un poco, no de hincha, tiene un poco de vago. Perdón que lo exprese de esta manera, pero es lo que demuestra, como en aquella ocasión en la que se confrontó con la afición del equipo Real Madrid y se tocó los genitales mostrándole a la afición. Eso lo puede hacer un jugador, un niño de 19 de años, como Lamine Yamal, de la Juventus, perdón, cierto. Un niño como Lamine Yamal lo puede hacer, un niño que al final, porque le llamas la atención y tú entiendes que la calentura del partido a un jugador sin experiencia, por el caso, por ejemplo, como Lamine Yamal, que lo ha hecho también, pues va, lo hace, le llama la atención y ya está. Pero a un entrenador que tiene una experiencia de 30 años como futbolista y después de ser futbolista tiene 20 años como entrenador, que haga ese tipo de cosas, pues es ridículo. Entonces solo me podría caber en la cabeza a mí que tiene todavía, corre por sus venas, un poco de vago y que por eso hace ese tipo de cosas. Y lo que le dice a Vinicius Junior ayer también, bueno, en dos ocasiones. Primero, recordemos que es cierto, el Atlético de Madrid ha puesto ha hecho saber al público en general que Vinicius Junior se acercó y le dijo, ahora les pitan un penal después del primer gol y que pues eso habría hecho que se calentara el partido. Ponele que sí. Y está bien, hay que llamar la atención a Vinicius Junior. Cada uno va a buscar darle la vuelta al calcetín de una forma u otra. Exacto, pero que venga la persona responsable del grupo, porque eso es el entrenador en la cancha, es la persona responsable del grupo, es el ejemplo. Del club también. Es el ejemplo, exacto, la imagen del club, a confrontar a un jugador y que todavía venga y ataque en el punto más grave que hay en el momento, en el ámbito, o sea, en el que más puede ser dañino en ese momento, que es precisamente la frase que le suelta a Vinicius Junior y le dice, te va a echar, Florentino te va a echar, acordate de mí después, te va a echar. Y de desconcentrar, hay mil formas de decir, puedes acercarte a la cancha y decirle, hey, sos malo, así como decís que Luis Aragonés, nada más que sí. Al rival, sos malo, no vas a poder pasar por esta banda, lo que querás. Pero hay situaciones a situaciones y la ética profesional, creo yo, la deja por los suelos Diego Pablo El Cholo Simeone. A ver, voy a dar mi opinión clara. Para mí esto, sin faltar el respeto, que creo que el Cholo no se lo falta a Vinicius, para mí no deja de ser un lance más del juego. Esto lo hemos visto durante los más de 100 años que tiene este deporte de historia a sus espaldas. Como te he dicho antes, yo he escuchado a Luis Aragonés decirle a un futbolista rival qué malo eres, qué malo eres. Ayer el Cholo,
buen criterio o con mal criterio, según quien lo considere, intenta desestabilizar a Vinicius porque sabe que es el futbolista con el que lo puede conseguir. Porque sabe que si le dice 4 cositas a Vinicius es un futbolista que se enciende como una cerilla. Esa es una realidad. Pero yo lo que no voy a compartir es la hipocresía. ¿Por qué? Yo no soy sospechoso de defender los comportamientos de Vinicius Junior en según qué partido, no lo soy, lo critico siempre y lo censuro siempre. De hecho, hay comportamientos de Vinicius que son inaceptables sobre un terreno de juego, ya lo hablamos, aquella bronca que le montó a Xabi Alonso en el Clásico, bueno, vale, pero si te parece lamentable lo que hace Vinicius, también te tiene que parecer lamentable lo que hizo ayer Diego Pablo el Cholo Simeone, ¿no? Así es. ¿Por qué ese doble rasero? O sea, yo no lo entiendo, yo censuro a uno y censuro al otro, pero no defiendo a uno porque sea del Real Madrid y al otro le ataco indiscutiblemente porque sea del Atlético de Madrid, ¿sabes? Yo creo que hay una falta de criterio y de cohesión en el discurso de algunos que se lo tendrán que hacer mirar. Y el cuarto árbitro también deja mucho que desear. Ayer, bueno, como siempre, el estamento arbitral de la Liga o de la Federación Española siempre anda por los suelos. El estamento arbitral español anda por los suelos. Pésima decisión el hecho de tarjetear a Vinicius y no al Cholo Simeone, cuando el cuarto árbitro estaba a la par del Cholo Simeone al momento de el Cholo Simeone soltar esa frase que todos vimos y leímos. O sea, en la imagen aparece el Cholo Simeone haciendo el gesto y a 2 metros el cuarto árbitro. Entonces, cuando el árbitro central ve que Vinicius se va sobre el Cholo Simeone y está haciendo gestos de que le va a ir a pegar y esto, sacarle la tarjeta amarilla a Vinicius Junior, inmediatamente el cuarto árbitro por el intercomunicador decir, el Cholo también, sacale tarjeta amarilla y luego te explico. Y entonces, para sacar la tarjeta amarilla al Cholo Simeone, que barato le pudo salir, y luego, pues bueno, ya los árbitros ya después le explica por el intercomunicador, mira, lo que había pasado era esto y esto. Que oye, que yo repito, José, que a mí no me parece mal que el Cholo le diga X o le diga Y a Vinicius mientras que no le falte el respeto. Pero que si esto mismo que hizo ayer el Cholo Simeone con Vinicius, lo hace el propio Vinicius, yo qué sé, con un futbolista del Mallorca al que le dice qué malo eres, ya la tenemos montada. Pues ya ha tenido hasta expulsiones Vinicius por eso. Por eso digo que la falta de criterio es lo que a mí me asombra, porque con uno sí y con el otro no. Eso es lo que no voy a entender jamás. De acuerdo, así es. Pero bueno, vamos a escuchar también en este momento las declaraciones que ha dado en rueda de prensa después del partido Xabi Alonso, en donde toca este tema específicamente de Diego Pablo el Cholo Simeone y sus declaraciones en contra de Vinicius Junior. Que sabíamos que iba a ser complicado, que ayer hablábamos que no olvidábamos el partido de la primera vuelta de la Liga, cosas que necesitábamos para el partido de hoy, la energía en los duelos, las disputas. ¿Qué ha pasado entre Vinicius y el entrenador del Atlético de Madrid? Gracias. Bueno, primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir, y luego cuando he leído y cuando he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos, ¿no? Yo creo que eso no es ejemplo de buen deportista, el haberle lo que le ha dicho, y para mí no todo vale, hay que tener el respeto por él. Bien, ahí estaban las declaraciones entonces. Xabi Alonso dice, no lo veo ni lo voy a ver correcto Xavi, nunca. Yo creo que fue muy... Defendió a su jugador. Sí, defendió a su jugador con criterio y con responsabilidad y también con ética, que es lo que le hizo falta, repito, para mí al Cholo Simeone. Cada entrenador tendrá su forma de ser. Recordemos que Mourinho hacía esto también, o sea, era un entrenador que captaba la atención para liberar la presión de sus jugadores, entonces lo hacía de esta forma. En los clásicos le caía una pelota y tenía que sacar de banda el Barcelona y agarraba y la pateaba lejos o puyaba a Carles Puyol, lo empujaba o qué sé yo. O sea, que sí, fútbol. Eso es parte de la picardía del fútbol, pero siento yo, repito también, que hay de casos a casos, de cosas que puedes tocar y otras que al momento de ser tan sensibles, como el hecho de, por ejemplo, de decirle qué malo eres en tu profesión o no le vas a pasar a este jugador mío porque es mejor que vos, lo que vos querás, a decirte, viejo, te vas a quedar sin trabajo, te van a echar, no te quieren, qué sé yo. Es un comentario poco elegante, de eso yo creo que no cabe ninguna duda, pero es lo que decimos. Pero bueno, lleva siendo esencia del fútbol desde tiempos remotos. Sí, bueno, esas son cosas. Pero repito, para mí, que suceda entre jugadores todavía es un poco aceptable, que no pasa, pero debería ser por lo menos un poco más aceptable porque en la calentura de los partidos se hacen 1000 cosas. O sea, pero hay que tener un poco más de sensatez dentro de la cancha. Ya hemos puesto los ejemplos. Cuando a Cristiano Ronaldo le decían cosas o le gritan cosas o todavía a día de hoy cuando le gritan Messi o le dicen eres malo, responde con goles, responde con el partido y resuelve y ya manda a callar y eso es todo.
O sea, también ahí te puedo decir, en un partido que yo estuve presente en el estadio, por ejemplo, y estaba yo detrás de la portería en donde se dio el caso, es en un partido entre las selecciones nacionales de Honduras y México, jugándose en San Pedro Sula, en Honduras. Hay un delantero de la selección mexicana muy famoso, Cuauhtémoc Blanco, sí, que estaba cerca de un defensa central que, te digo, medía 2 metros, Samuel Caballero medía 2 metros, un moreno de raza negra, formido, grandísimo, grueso y todo, como de 2 metros, y viene Cuauhtémoc Blanco y quería desestabilizar él a Samuel Caballero, y cada vez que había un córner o una jugada cerca del área, una jugada a balón parado, le decía que tu madre tal y tal cosa, y se le acercaba a Samuel Caballero y le decía que tu mamá aquí, que tu mamá allá, y esto, y pasaba tratando de desconcentrarlo. Entonces te digo, pasa. Entonces Samuel Caballero nunca respondió. Ahora, en un determinado momento en el que va a haber un córner, Samuel Caballero toma él la decisión de acercarse y decirle, se acerca a 1 metro más o menos de Cuauhtémoc Blanco y le dice, ya te voy a contar lo que hizo ayer tu hermana. Y entonces, después de decirle eso, le da un beso detrás de la oreja, él a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, Cuauhtémoc Blanco se da la vuelta, le suelta un codazo, se lo da en la cara, expulsan a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, hay que saber manejar, pienso yo, y ese es un claro ejemplo. Samuel Caballero aguantó a lo largo de todo el partido todo lo que le decía, porque lo escuché en varias ocasiones decirle algunas cosas sobre su mamá a Samuel Caballero. Sí. Samuel Caballero, una sola vez, Samuel Caballero le dijo, te voy a decir después lo que hice ayer con tu hermana, y le da un beso en esto de acá, y Cuauhtémoc Blanco le suelta el codazo y le expulsan. Entonces, al final, hay que saber manejar las cosas. Y yo creo que... Sí, pues, el Cholo está claro que no es tonto. O sea, que sabe que va a desestabilizar al futbolista con el que lo puede conseguir, porque Vinicius, a la mínima de cambio, ya se sale del partido con este tipo de comentarios, y no es la primera vez que lo vemos, ni seguramente sea la última. Así es. Pues bueno, ya para ir cerrando este caso, este tema, vamos a ir a escuchar brevemente también las declaraciones, una única respuesta que me llamó la atención, que dio ayer Federico Valverde en la zona mixta después del partido entre el equipo Real Madrid y Atlético de Madrid, porque aquí habla sobre la presión que está sintiendo actualmente en el equipo. Así que escuchemos estas declaraciones y venimos entonces. 2 kilos que has quitado de encima con el partido de hoy. Digo, de presión, de toda tensión, el gol, la asistencia. Bastante. La gente que está en mi entorno, en mi círculo, mis compañeros, el cuerpo técnico, saben todo lo que llevo luchando por tener un partido así, o marcar un gol y tener esa energía positiva, anímicamente mejorar. Toda esa gente, bueno, agradecerle porque me han ayudado en esos momentos que no eran tan buenos, no solo en lo futbolístico, sino en mi vida, así que agradecer. Y bien, ahí estaba Federico Valverde Di Peta, que ayer dice se liberó de kilos de presión que tenía encima, y a mí me llamó la atención porque dice incluso que de tanta presión que está sintiendo en el equipo, tuvo que incluso llamar a varios familiares para que le acuerparan porque se está sintiendo mal. O sea, psicológicamente, esto demuestra que psicológicamente Federico Valverde, después de tanta presión, ojo, que no solamente por los resultados del equipo, que es parte de presión también que la prensa hace o genera cuando recalca en algunos determinados momentos las malas actuaciones del jugador, y que esto hace que la afición también se vuelque en contra, porque en muchas ocasiones la afición también ha criticado, bueno, parte, no toda, pero ha criticado a Federico Valverde por el rendimiento que está teniendo. Sí. Pero hay que entender que son seres humanos y que cuando tienen altos y bajos, pues también hay que estar con ellos en los bajos. Y en el caso de Federico Valverde, pues da a entender que estaba pasando por un problema psicológico fuerte por la presión, y que ayer fue como un desahogo para él por ser contra el Atlético de Madrid y por ser una semifinal de Supercopa. Sí, a mí me parece bien que se desahogue de esa manera. Pero también es cierto que para jugar en el Real Madrid tienes que saber lidiar con esa presión que conlleva vestir esa camiseta. O sea, te doy una pregunta. ¿No crees que estos últimos años esa presión ha sido más grande de lo normal? Porque yo así lo siento. Yo siento que siempre la afición del Real Madrid ha sido de presionar y de querer algo mejor. José, pero en la actualidad es que lo escucho, o sea, veo a la gente decir que los jugadores no sirven. Y, o sea, es una presión de... Yo siento que, si pasara con un jugador, uno dijera, es que este no puede. Por ejemplo, Vinicius no puede manejar la presión. Pero es que ahora está pasando con Rodrigo. Ya pasó con Rodrigo, que incluso hasta tuvo que retirarse unas semanas, unos meses, estar prácticamente desaparecido por problemas psicológicos.
Ya lo pasó Rodrigo, lo pasa Vinicius, lo pasa Federico Valverde. Hay muchos jugadores de la primera plantilla que lo están pasando. O sea, ¿no será también que se le está yendo la mano, afición, prensa también contra el equipo? A ver, yo creo que la afición siempre ha sido muy exigente del Real Madrid. Esto hay que recordarlo. En el Bernabéu se han pitado a prácticamente todos los ídolos que ha tenido el club a lo largo de su historia. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Casillas, Bale, ahora Vinicius, Mbappé. O sea, se ha pitado a todos, Pero es cierto que el fútbol y el deporte, esa es mi forma de verlo, no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad hoy en día. Y con el tema de las redes sociales todo se magnifica un poquito más de lo que tendría que ser. Claro, Federico Valverde no sé hasta qué punto se mete todas las noches en su Twitter o para ver los comentarios de los aficionados del Real Madrid, pero claro, en sus momentos más bajos, cuando se metía en Twitter y veía 500, 1000 comentarios malos, negativos acerca de su rendimiento en el Real Madrid, diría, joder, pues la afición está muy descontenta. Pero tiene que entender que todos los futbolistas y todos los deportistas pasan por buenos y por malos momentos y que la afición del Real Madrid, al igual que es una afición muy exigente, sabe reconocerte el trabajo bien hecho cuando das el 100% de tu rendimiento. Y que también los focos están más encima cuando sos capitán, cuando rendís cuentas como capitán del equipo también, que eso es un peso que ahora Federico Valverde está aportando en los partidos y que también tiene que entender que al capitán se le exige no solamente rendimiento, sino también esa claridad mental para poder sobrellevar los partidos y transmitir esto al grupo. Un capitán no puede estar deprimido en el grupo, simple y sencillamente es así. Un capitán cuando se siente mal debe tratar de solucionar eso fuera del campo, en su vida personal, porque dentro del campo sigue siendo ese líder, porque la capitanía en el Real Madrid no solamente es por el tema de la cantidad de tiempo que llevas jugando en el equipo, sino que también te tiene que hacer entender que ahora pasás a formar parte de un grupo selecto de líderes dentro del equipo y a los que los demás tienen que ver hacia arriba. Entonces es eso, parte de eso, del ejemplo también que Federico Valverde ha transmitido y que seguramente seguirá transmitiendo, porque para mí, yo lo he dicho siempre, es mi jugador favorito del equipo Real Madrid desde que llegó. O sea, es el todocampista del Real Madrid y a mí ese tipo de jugador que va a muerte en cada una de las posiciones donde lo pongan y sin decir pío, para mí ese es el jugador total. Y yo respeto mucho el fútbol de Federico Valverde, repito, para mí es el jugador más extraordinario que tiene el equipo por el desenvolvimiento que tiene en las diferentes posiciones y es de los más importantes. Sí, yo quiero decir que el Real Madrid forja leyendas y también forja caracteres, ¿no? Y hemos visto a lo largo de los últimos tiempos. El de Sergio Ramos, por ejemplo. El ejemplo también, por ejemplo, de Hazard, hay futbolistas que no saben soportar la presión, esa fortaleza mental que tienen que lucir para vestir la camiseta del Real Madrid. Yo creo que Federico Valverde está más que preparado para ello. Y dentro también del sueldo elevadísimo que tienen los futbolistas de élite, José, yo creo que también entra el saber que te van a llegar vacas flacas y que vas a tener que aguantar esa presión mediática que hoy en día tenemos, sobre todo aumentada aún más por el tema de las redes sociales. Así es, en definitiva. Bueno, vamos a irnos a la primera pausa comercial del programa. No se despeguen porque cuando regresemos vamos a seguir platicando un poco acerca de este tema. Hablamos de Rudiger, del viaje de Kylian Mbappé, que hace unas horas ha partido allá hacia Jeddah para poder jugar la final. Vamos a platicar sobre ese tema y muchas informaciones más que estoy seguro que usted quiere conocer. Vamos a la pausa y volvemos con más. Bien, regresamos de la pausa, vamos con más información. Hace unas horas atrás ha tomado vuelo hacia Jeddah Kylian Mbappé a incorporarse al equipo para poder ser de la partida, si es necesario, en la final de la Supercopa contra el FC Barcelona. O sea, según decía ayer en rueda de prensa Xabi Alonso, no está viajando por último momento, está viajando porque así se planificó, porque el jugador estaba entrenando bien, se sentía bien y se sentía para estar, pero él no lo quiso apurar y por eso no lo hizo viajar en ese momento, prefirió que descansara unos días más, un par de días más antes de hacer el viaje, pero que sí se clasificaba a la final, la decisión estaba tomada. Así que, pues bueno, va en camino ya Kylian Mbappé a incorporarse al equipo Real Madrid y según esas declaraciones de Xabi Alonso, yo entiendo que Kylian Mbappé está para ser titular en la final.
Yo no creo que esté al 100%, sinceramente, porque es que hace una semana conocimos la lesión y no creo, se hablaba incluso de que el parte médico podía rondar en torno a las 2-3 semanas de baja, apenas ha pasado una y ya está viajando hacia Jeddah para disputar esa final de la Supercopa. Yo creo que si la juega será forzando algo, aunque Xavi diga que las sensaciones han mejorado con respecto al futbolista, pero bueno, un Mbappé al 60 o al 70%, aún así es una buena noticia para el Real Madrid, es más que válido. Sí. Y bueno, y también es ese tipo de jugador que aunque no esté al 100%, le podés, por ejemplo, podés darle la tranquilidad en el campo de decirle, ¿sabes qué? No esté bajando a presionar, vamos a darle esa tarea a los dos extremos para que vos puedas estar ahí arriba únicamente, y eso hace fácilmente de que el FC Barcelona tenga dos bloques, que es el del medio campo y el de la defensa, que no se vayan hasta arriba, porque tienen al mejor futbolista del mundo ahí enfrente, al mejor definidor, al más veloz, sobre todo al jugador más rápido del mundo, confirmadísimo. Entonces, ese tipo de jugador que te jala marca y que te hace que el equipo también te respete más, el rival va a respetar más la alineación. Totalmente. Flick teniendo a Mbappé que teniendo a Gonzalo, aunque Gonzalo es un jugador extraordinario y yo pienso que va a ser también de esos, va en camino, si se le da el tiempo, en ser uno de esos legendarios de Real Madrid. Sin embargo, el nombre de Mbappé te hace respetar más. Hombre, te asusta más, claro, no es lo mismo enfrentarte a un Real Madrid sin Mbappé que a un Real Madrid con Mbappé, que la temporada pasada, sin ser el Real Madrid un equipo bollante, le marcó unos cuantos goles al FC Barcelona, incluido también en la Supercopa, en la que fue el mejor, pese a que el Real Madrid encajó 5 goles. Así que, lo que te digo, un Mbappé al 60 o al 70% es una buena noticia para el Real Madrid. La mala noticia para el Real Madrid es lo del caso de Rüdiger. Ayer en rueda de prensa también dice Xabi Alonso que pues el cambio por Rüdiger se debió a que el jugador ha estado jugando con un problema, una molestia fuerte en la rodilla, y que llegó el momento en el que se acercó y le dijo, ya no puedo más. Lógico. Entonces, si Rüdiger llegó a decir, ya no puedo más, prácticamente es un hecho. Rüdiger no va a jugar el partido de la final con el equipo Real Madrid. Esta es otra cosa que siento yo que hay que respetar, aunque la plantilla está desahuciada porque no tiene centrales, es que es una cosa de misterio total lo que está pasando en el Real Madrid, pero y más en el tema de los defensas. El Real Madrid está sin ningún central, entonces teniendo esas, más que Raúl Asensio, que también salió con molestias, que se ha recuperado ahora. O Dinghausen, que recién empieza, sí. Saliendo de una empezando a recuperarse, pero al no tener centrales tuvo que forzar, que es una situación compleja porque después de tanto tiempo jugando con la rodilla mala, puede traerle una situación un poco más grave a Rüdiger. Sí, es que Rüdiger, el chico, no es sospechoso de no jugar con molestias porque lleva jugando con muchas limitaciones físicas en la rodilla durante muchísimo tiempo. La temporada pasada estuvo 5 o 6 meses jugando con molestias en la rodilla hasta que no pudo más y tuvo que operarse. Creo que fue operado después de la final de Copa del Rey contra el FC Barcelona. Estuvo unos meses de baja, volvió. Esta temporada también recayó de esas molestias en la rodilla, estuvo otro mes y medio, 2 meses de baja. Y es que no se le terminan de ir esas molestias, es que Rüdiger no deja de tener 33 años, José. Sí. Y la edad también se nota y el cuerpo, al final, tanto forzar la máquina, pues al final el cuerpo acaba diciendo basta. Así es. Pues bueno, cambiamos un poco el tema y salimos por unos instantes del tema de la Supercopa. Bueno, no del todo, porque vamos a cambiar únicamente de bando y hablar del FC Barcelona. Antes de ir, por cierto, a una nota que nos tiene preparada Alejandro también. Este jugador sueco, 20 años tiene, Bargi, del FC Barcelona, que a mí en lo personal me impresionó, me gustó muchísimo este último partido, en el que no solamente se convierte en goleador y asistente, sino que obtuvo una nota de calificación a lo largo del partido de 9 y tanto, o sea, estuvo muy bien. Fue un partido en el que se salió de todo. Se convirtió en el futbolista más importante del FC Barcelona, lo que le ha hecho meritorio para que el Barcelona lo tenga como inscrito en el primer equipo. O sea, es un jugador del primer equipo. Ojalá le puedan ir dando mayor seguimiento y no se eche a perder, porque es un jugador que tiene capacidades diferentes, este chico sueco y que para dar descanso a Lamine está muy bien. Está muy bien, o sea, sustituyó, me parece a mí, a Lamine Yamal, y eso lo dije yo al final del partido comentándolo con un amigo periodista. Sustituyó a Lamine Yamal, que no es fácil,
siendo mejor que Lamine Yamal en la mayor parte de los partidos de la temporada. Más decisivo, por lo menos. De la temporada, sí. O sea, realmente, entonces, pues es de tomarlo en cuenta, es de realmente ponerle foco porque es un jugador diferente de este Bargi sueco. Tiene buena pinta. Sí, me parece a mí. Tiene mucha hambre también. Me recuerda a mí también en los inicios de Zlatan. Sí. Con esa hambre, con esas ganas de comerse el mundo y que al final lo llevaron a tener una carrera extraordinaria. Sí, tiene buen disparo, es un chico con mucha calidad técnica. Ya ha apostó el Barça fuerte por él este verano. De hecho, fue un deseo de Deco, del director deportivo, traerle procedente del Copenhague. Y lo cierto es que cuando ha tenido oportunidades, que no han sido muchas, el chico ha brillado. Recuerdo también un gran partido contra el Real Betis en la Cartuja, en la Copa del Rey contra el Guadalajara también tuvo buenos minutos. Así que, bueno, para darle descanso a Lamine Yamal de vez en cuando, que le viene bien también ya pensando en el Mundial de 2026, el Mundial del mes de junio, pues yo creo que es un gran refuerzo para Hansi Flick. Y bien, vamos a ir en este momento también, entonces, Alejandro, con la nota que nos tenés preparada sobre la ley Wenger, que por cierto… La segunda ley Wenger. La segunda ley Wenger, porque estaba la primera ley Wenger que fue aprobada cuando él era parte de… el entramado de la FIFA, ¿no? De los especialistas en análisis del fútbol de la FIFA. Arsène Wenger en el 2006-2007 más o menos hizo esta famosa ley Wenger, que es sobre la elegibilidad de los jugadores para las selecciones nacionales, que antes si un jugador por ejemplo jugaba con la sub-15, sub-17 de una selección nacional, ya no podía ser llamado por otra selección en la cual tuviese elegibilidad para poder jugar. Por ejemplo, naciste en Estados Unidos pero sos de padres mexicanos. Entonces, si a la sub-17 te llamaba la selección mexicana, que eran la selección de tus padres, ya no podías jugar con Estados Unidos, aunque hubieras nacido en Estados Unidos. Entonces, él cambió esto para que no se bloquearan los jugadores a menos que cumpliera cierta cantidad de minutos en una primera selección y en partido oficial. Desde 2006 en adelante esto se cambió. Ahora, la nueva ley, en este caso, que está apoyando a Arsène Wenger y que se va a implementar a partir ya de junio de este 2026, es en la cual el jugador, para estar en posición adelantada, tiene que sacar un cuerpo al último defensor. Vamos a ir a ver la nota entonces que nos ha preparado Alejandro López y luego volvemos con más. La ley Wenger, la segunda, está cada vez más cerca de cambiar nuestra forma de entender el fútbol. Pero claro, muchos os preguntaréis, ¿qué es? ¿En qué consiste la ley Wenger? Yo os lo explico. La FIFA, iniciativa del exentrenador del Arsenal Arsène Wenger, quiere cambiar la ley del fuera de juego para siempre. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues bien, a partir de 2026, de mediados de 2026, para que un futbolista esté en posición antirreglamentaria, le deberá sacar por lo menos un cuerpo al último defensor. Adiós definitivo a los fueras de juego milimétricos. Cabe recordar que la ley del fuera de juego semiautomático, conocida también como ley número 11, se implantó en el 2022, allá por el Mundial de Qatar, y que a partir de entonces se ha implementado también en el resto de ligas. Pero ¿hasta qué punto esta regla beneficia o no beneficia al fútbol? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha declarado abiertamente que esta nueva ley, la ley Wenger, hará del fútbol un deporte mucho más vistoso y mucho más ofensivo. De momento solo ha sido testada en competiciones menores. ¿Y vosotros? ¿Os gusta? ¿Estáis a favor de la nueva ley Wenger? Bien, ahí estaba la nota, entonces, la famosa nueva ley Wenger, Alejandro. La segunda, una ley novedosa y que el propio presidente de la FIFA ha catalogado como necesaria para que el fútbol sea más ofensivo y más brillante en los años venideros. Veremos a ver si funciona. Totalmente aplaudible, es totalmente aplaudible el hecho de haber tomado esta decisión para que se empiece a implementar ya desde mediados de este año 2026, porque yo lo decía, cada vez que sucedía una situación esta en la que el fuera de juego semiautomático, que por un dedo o por el pelo de la cabellera, yo lo decía, están cargándose al fútbol, lo estaban echando a perder, estaban matando el fútbol, la credibilidad del deporte, todo estaba echándose a perder por esa situación en la cual
una esquina de un codo o porque el dedo gordo, un milímetro. o porque la punta del dedo del pie o no te has cortado las uñas ese día y la tía es un poco más larga. es absurdo totalmente. Entonces, qué bueno que pues ha tomado la decisión a FIFA y se va a implementar a partir de mediados de este año. Ya usted, para estar en posición adelantada, tiene que sacar un cuerpo de ventaja, o sea que su pie de apoyo esté adelantado del pie de apoyo del defensor, para que usted pueda sacar un cuerpo de ventaja por lo menos. Así que qué bueno que se toman esas decisiones. ¿Ibas a agregar algo? No, iba a decir que veremos a ver cómo sale esta nueva ley Wenger, la segunda, porque ya sabemos que en el mundo del deporte y en el fútbol en específico, estos cambios de leyes no suelen gustar mucho a los más nostálgicos. Sí, bueno, no, pero yo creo que es volver más bien a la realidad del fútbol, o sea, lo que eran los 90s, el fútbol, antes de esto del fuera de juego y la tecnología, el fuera de juego semiautomático y todas estas cosas. En los 90s el fútbol era así, o sea que para tener una posición adelantada tenías que estar 1 metro adelantado prácticamente del defensa, o sea, sacar una clara ventaja, eso era posición adelantada. Entonces, ¿qué pasa? Jugabas más con la inteligencia, no solamente del jugador, sino también con la visión que tenía el árbitro. O sea, es parte. Yo siempre he dicho una cosa, hay ciertas picardías que desaparecieron en el fútbol que para mí lo han matado y le han quitado cierta vistosidad. Una de ellas es el hecho de la posición adelantada, que para mí fue absurdo cuando entró esto del fuera de juego semiautomático y el revisar las imágenes y esto. Y lo otro es también esto de amonestar al jugador, porque esto apareció a principios del 2000, amonestar al jugador por fingir una falta. Llamar la atención para mí estaba bien, pero le quitaste esto. Había esta picardía, que habían jugadores que se dedicaban a eso. Sí. Había jugadores... Sí, pero hay que distinguir picardía de trampas, o sea, porque hay jugadores que hacen trampas con eso. Puede ser como decís vos, como trampa, pero el brasileño, el argentino, el uruguay, casi siempre el jugador sudamericano tenía, porque así se juega el fútbol en la calle. En la calle no hay un árbitro. Sí, el llamado cancherismo. Exacto, no hay un árbitro, no hay alguien que te esté viendo si realmente te hizo falta. No, es dependiendo la calidad del grito. Ok, ¿es penal o no es penal? Entonces, había jugadores especialistas en estos detalles, muchos brasileños, recuerdo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? De los últimos Neymar, pero ya entró en el momento en el que ya te amonestaban por esto. Pero en el pasado, ¿qué te puedo decir yo? Hernán Crespo, el Piojo López de la selección argentina, te menciono algunos, por ejemplo, que tenían este tipo de fútbol en el que entrabas al área y se te acercaba un defensa y se caían, ¿no? Te caías y era penal. Entonces, era parte de la picardía, pienso yo, y de darle como el gustito del alegato. Yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso. No estoy tan de acuerdo. Pero no bueno, estoy a favor de eso. Pero bueno, ya ahora la tecnología ha cambiado absolutamente todo. Ahora podés ver con detalle, lujo de detalle, si lo tocó, si no lo tocó, repetirla 5 o 6 veces. Ahora está el VAR que analiza y lo ve el árbitro en repeticiones. Tantas cosas que lo ha cambiado. A mí me gustaba el fútbol menos robotizado, quiero decirlo yo. A mí me gustaba más el fútbol sin tecnología que con tecnología. O sea, a mí me gustaban más esos... O sea, no es que me gustaban, pero yo era más permisivo cuando habían errores arbitrales en aquel momento que en la actualidad. Claro, en aquel momento tampoco había tanta mafia, claro, y tampoco había esto de pagar para que te solucionen la vida, como el caso Negreira, por ejemplo, que ahora ya esto ya no puede permitirse porque puede ser realmente también que el otro equipo haya pagado al árbitro. Y por aquel entonces no tenían la ayuda del VAR y del fuera de juego semiautomáticos, que ahora cometer errores siendo árbitro vas a estar mucho más en el punto de mira que hace 15, 20 años. Eso es un hecho. Pero te digo, antes se equivocaba el árbitro y el alegato era entre aficionados. Claro, es que el árbitro te regaló un penal. Es que esto y esto. Pero era como, te podría decir yo, hasta levemente sano, porque era esta discusión entre aficionados y ahí quedaba. Al día siguiente, al fin de semana siguiente, se jugaba otro partido y ya no te acordabas del error arbitral. Ahora es más notorio porque la tecnología lo apoya, obviamente. Totalmente. Así es que así está la situación. Pero bueno, antes de despedirnos también, hablando de tecnología y de esto, yo quiero tocar un tema que a mí me captó mucho la atención. Te ha tocado las narices, Sí, ¿no? es que, y por eso lo voy a mencionar en el programa, no por darle publicidad al medio de comunicación ni nada. De hecho, no voy a mencionar el nombre del periodista, que lo leí, porque yo quise ver quién está escribiendo esta, como dicen los argentinos, esta boludez. Hay un periodista del diario Sport,
de Barcelona que ha hecho una nota en la que coloca a Rafinha como el mejor futbolista brasileño de la historia del Fútbol Club Barcelona. Qué valor. A Rafinha como el mejor futbolista brasileño de la historia. Y yo digo, pero ¿y esto? De la historia del Barça, ¿no? De la historia del Barcelona. ¿A cuenta de qué? O sea, a mí me gustaría también saber a cuenta de qué, porque realmente está muy lejos Rafinha de serlo. O sea, yo no sé si probablemente sea un periodista que Lleva tenga... siguiendo al Barça 5 años, sí, como mucho. Eso te iba a decir, o que lleve viendo fútbol poco tiempo, que no quiero decir con esto que lleva viendo fútbol a que es ignorante, quiero decir que probablemente tenga 20, 22 años, entonces ve fútbol desde el 2015 para acá de manera formal, o sea, de manera realmente analítica. Sí. Entonces tiene 5 o 6 años de ver fútbol de manera analítica. A mí me dice, ok, este es un chico que tiene tal edad y no vio en su vida, no vio a Rivaldo, no vio a Ronaldinho, no vio a Romario, no tiene ni la más mínima idea de la calidad de jugadores que eran estos que acabo de mencionar y que solo con estos 3 ya hay para echar leña, para decir que Rafinha no está ni cerca de atarle los zapatos a ninguno de ellos. O sea, ni a Romario, ni a Ronaldinho, ni mucho menos tampoco a Rivaldo, que digo, fue un jugador... Y a Ronaldo Nazario extraordinario. También, a Ronaldo Nazario. Y nos ponemos ahora, decimos 10, que probablemente, tal vez por el corto tiempo, te lo decía yo también, Freddy, por el corto tiempo, Ronaldinho y Neymar, pues tal vez no, pero en cuestión de títulos, Neymar tiene más que Rafinha. Sí. Fue un jugador importantísimo en la MSN. Neymar Jr. Era un jugador extraordinario, era un jugador titularísimo, que hacía las cosas igual en su selección también. Que yo creo que hasta Neymar es más que Rafinha actualmente. Ahora mismo sí, es que estamos hablando de un futbolista como Rafinha que sí que está a un nivel extraordinario, pero que lleva ofreciendo este nivel una temporada y 2 meses. O sea, más de eso, Rafinha ha sido un jugador que, bueno, que ha pasado por el FC Barcelona de puntillas. Tuvo una temporada excelente, la pasada temporada fue uno de los mejores futbolistas del mundo, pero más allá de eso no hay mucho más donde coger. Y estamos hablando de Romario, de Rivaldo, de Ronaldo Nazario, de Ronaldinho. O sea, yo creo que 2 años de Ronaldinho son 6 o 7 de Rafinha. Ya está, sí. O sea, bueno, Ronaldinho, jugador único en su especie que ha hecho que el Santiago Bernabéu se ponga de pie y le aplauda a un jugador que porta la camisa del FC Barcelona. Eso es... ¿Cómo sería aquello, verdad? ¿Cómo sería realmente? Es que yo recuerdo bien ese partido porque realmente cada vez que le caía el balón en los pies a Ronaldinho y hacía algo, yo recuerdo yo decir, es que es imposible. O sea, no se puede hacer nada contra esto. O sea, es de los pocos jugadores que a lo largo de mi vida, por ejemplo, en los que yo he dicho, es imparable. O sea, no hay una forma de detenerlo. Ronaldinho y Maradona. De Messi, hay formas de detener a Messi. De Cristiano, hay formas de detener a Cristiano. Ojo, no quiero decir con esto que Ronaldinho sea mejor que Messi de Cristiano. Simple estoy diciendo que el estilo de juego que tenía, la forma de juego que tenía, era extraordinario. No podías hacerte como jugador, irle a marcar, te sentías ridiculizado. Porque sabías que de cualquier forma, casi siempre vistosa, te iba a dejar atrás y te iba a humillar y iba a seguir para tocar. Yo creo que si le preguntas a un aficionado del FC Barcelona quién es el mejor brasileño de la historia, yo creo que están entre Romario y Ronaldinho. Sí, puede ser. Bueno, yo te digo, yo meto a Rivaldo, es otro jugador brasileño que admiré muchísimo también Ronaldo y que también tuvo 3, 4 temporadas Rivaldo, que era un fuera de serie, no solamente... Rivaldo, ese jugador extraordinario que tenía un buen remate, una buena pegada, que regaló 2, 3 goles de estos de chilena también, uno de ellos desde fuera del área. Contra el Valencia. Es contra fuera del área, que la para de pecho primero. Sí, me acuerdo. Y luego hace la chilena, esa la copia nuevamente después dentro del área, pero te digo, o sea, era un jugador extraordinario también. Estos 3 que acabamos de mencionar, para mí, ya tienen suficiente palmarés para estar por encima de lo que ha logrado Rafinha en el Barcelona. Muy difícil que Rafinha supere a ver, a menos que tenga 4 o 5 años más a este mismo nivel. Claro, si tiene 4, 5, 6 temporadas a este nivel, pues sí, oye, dentro de 5 o 6 años hablaremos, nos sentaremos aquí y diremos, pues mira, Rafinha se ha equiparado al nivel de Romario y de Ronaldinho, pero de momento no. Sí, no, está muy por lejos. Pero bueno, había que hacer mención sobre este tema. A mí
me llamó la atención y de inmediato dije, No, y a mí cuando me lo has dicho me he quedado a cuadros. Esto tengo que decirlo realmente porque es inadmisible. Bueno, llegamos al momento triste del programa. Alejandro, tenemos que despedirnos de esta amable teleaudiencia que nos acompaña siempre. Programa completo, análisis completo y a la espera del partido del domingo, el clásico que paraliza el mundo. Todavía hasta el día de hoy sigue siendo el clásico que paraliza el mundo. No hay otro partido que llegue a más de tantas millones de personas y que paralice literalmente países enteros o ciudades enteras para poder ver lo que un Real Madrid-Barcelona. Sí, es el partido de los partidos, no cabe ninguna duda, y el lunes estaremos aquí para analizar lo que ha sucedido en esa final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona, y esperemos que con un buen resultado para el equipo de Xabi Alonso. Así es, no queda más entonces que despedirnos y recordarles a ustedes que esto no solamente es un programa deportivo, que nosotros ya nos hemos convertido en una costumbre diaria. Hasta la próxima. Llegó